quiero invitarles a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, por favor, en el capítulo 17, una maravillosa oración de nuestro Señor. Voy a leer algunos versículos de esta oración, pero tengan abierto allí el Evangelio, por favor, en el capítulo 17. Como para ubicarnos en el contexto, comienzo leyendo el verso 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y el motivo de la oración que recojo hoy, o que recogemos entre todos, comienza ya en el versículo 11 y luego saltamos al 20, 17, 11. Tengan en cuenta que es una oración del Señor, es lo que está profundamente arraigado en su corazón, en su deseo, en su mente. Y el Señor dice en el 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Y ahí viene: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, con una intención, para que sean uno. Fíjense las veces que en la oración va a repetir: para que sean uno, para que sean uno. Y agrega: así como nosotros. No cualquier manera de ser uno, sino uno como el Padre y el Hijo y el Padre lo son. Para que sean uno como el Padre y Jesús lo son. En el 20 dice Jesús, continúa con su oración: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Vuelve a lo mismo, para que todos sean uno. Y reitera: como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, insiste, que también ellos sean uno en nosotros. Pero agrega una intencionalidad tremenda: para que el mundo crea que tú me enviaste. Sigue: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean, profundiza ahora, perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Nuestro tema hoy es lo que Jesús quiere: que todos sean uno. Eso también refiere a mí, eso también refiere a usted, eso también refiere a nosotros, para que seamos uno. Para nuestra iglesia, sí. Para otras iglesias, también. Para los cristianos de otras partes, también. Pero quedémonos hoy aquí, para que yo sea uno con ustedes, ustedes conmigo, usted con su hermano, usted con su hermana, la otra hermana con el otro hermano. Está claro que ser uno no es uniformidad. La uniformidad, todos iguales, un calquito, no es unidad. Clarísimo. El Señor desea un cuerpo donde las partes, más que pensar en algo único, piensan en la necesidad del otro. Cuando hablamos de uno,
el Señor está pensando que yo me abro, no que el otro viene hacia mí, sino que yo busco al otro. Ser uno no es cualquier clase de unidad. La unidad no es solamente pegar una cosa a la otra. No es solamente juntar diferentes, porque el Señor desea, en todo caso, diferentes que funcionen, no diferentes que estén juntos pero que no puedan funcionar juntos. El modelo que el Señor ha escogido es muy importante. El modelo de unidad no es el que hemos logrado, sino el que debiéramos lograr, tan profunda como Padre Jesús o Jesús hacia nosotros. La unidad que busca no es una unidad cerrada, porque el Señor habla de los que habrían de venir, de manera que no es esa unidad de uno más y no entra nadie más entre nosotros. Somos los de acá, somos estos. No, porque el Señor está pensando en el futuro también de la congregación. Ser uno para Jesús es fundamental. No es una cosa periférica, es el deseo de Jesús, es su oración y una oración extraordinaria del Maestro. En muchos lados se nos dice que Jesús ora, pero aquí se nos dice ¿qué ora? ¿Por qué intencionalidad ora? Y no solamente es cualquier clase de unidad, porque la calidad que pretende para esa unidad, ya la hemos mencionado, tiene la calidad de la unidad padre e hijo. Además, no es cualquier clase de unidad, porque es un mandato de Jesús, no es una sugerencia. Si ustedes desean, si tienen tiempo, si les parece bien, si cuadra con ustedes, busquen la unidad. No, el fundamento de la fe para el mundo es la unidad de este cuerpo. Brevemente me gustaría mirar con ustedes algo que quizás merecemos explorar en profundidad siempre. Si usted tiene lápiz y papel, anótelo y después en oración, en retiro espiritual, en charla con otros, en pedido para que otro le ayude, etc. Vean en profundidad esto y quizás en otras partes donde puedan vernos también. Esto mismo podría aplicarse a una familia de creyentes, por ejemplo, en el hogar, o quizás no necesariamente entre hermanos de una misma congregación, sino con otros hermanos. ¿Para qué ser uno? Está claro que el pasaje sugiere muchas y muy buenas finalidades para esta intención de Jesús de ser uno. Menciono solo algunas. Ser uno para que podamos ser instrumento de la voluntad de Jesús. Ser uno no instrumenta solo tu voluntad. Si fuera solo eso, por allí no sería tan imperativo. Ser uno es muy imperativo porque es la voluntad de Jesús. Y cuando algo es la voluntad de Jesús, ese algo es algo bueno. Ese algo es algo agradable. Ese algo es algo sabio. Cuando su grupo de discípulos no puede pensar con un corazón y una mente, algo malo sucede, no algo bueno. Que todos sean uno para poder vivir los atributos de Jesús. El pasaje es rotundo, clarísimo. Los atributos de la verdad, de la santidad, de la gloria y del amor de Dios son el ambiente en donde estos atributos, se manifiestan. Es bastante difícil poder decir que los atributos de santidad, de amor de Dios, de verdad de Dios, estén siendo una expresión cabal si el grupo de discípulos
no trabaja y no logra ser, por alguna razón, uno. Que todos sean uno para extender la unidad del Padre y del Hijo. Ser uno para el texto extiende la unidad del Padre y del Hijo. Esto es maravilloso porque el Señor permite que esa unidad esté dándose entre nosotros. Si esto no ocurriera, nosotros mismos estamos bloqueando, entorpeciendo, perjudicando ese fluir de la unidad del Padre y del Hijo. Y más allá de que yo me sienta responsable o no, esa es una realidad. Y cuando esa realidad ocurre, no es bueno para absolutamente nadie. La unidad está dada para disfrutarla, para reflejarla, aquí y en cualquier parte del mundo, no solamente entre nosotros, sino en la iglesia del Señor, doquiera que la iglesia esté. Ser uno para que Dios trabaje. Uno de los instrumentos que Dios utiliza para trabajar profundamente y, como siempre, sabiamente, necesariamente, en el cuerpo de sus discípulos es la unidad. Cuando esta unidad está entorpecida por mí, cuando esta unidad está bloqueada por mí, algo tan lindo como el cuidado de Dios o la manifestación de la gloria de Dios o la intercesión de Dios o la entrega de la palabra de Dios o el fluir del amor de Dios, para citar solo las acciones de este pasaje, solo estas. En la noche vamos a ver muchas más. Está entorpeciendo, perjudicando el trabajo de Dios. Cuando mi persona, cuando algo en mí no es activamente útil a la unidad del cuerpo, Dios no encuentra en mí el eficiente servicio para eso. Que todos sean uno para ser guardados del mal y aprender a superarlo. Ser uno en el texto es una herramienta protectora contra el mal. Padre, guárdalos, dice Jesús, del mal. Y pareciera que Jesús encuentra que el mal muchas veces está en el seno de sus propios discípulos. No solamente en el afuera, sino en el nosotros. La lucha de poderes entre nosotros, el egoísmo de cada uno, la dificultad en poder perdonar, la concentración en lo superficial y no en lo central, no son elementos útiles para la unidad del cuerpo del Señor, ni para la manifestación gloriosa de nuestro Señor. Que todos sean uno para dar el mejor movimiento al fruto y a los dones del Espíritu Santo. La unidad es el alimento que Dios pone para provecho del cuerpo. Cuando esto es insuficiente, la nutrición es escasa y agudiza las dificultades que a lo mejor ya tenemos. Empobrece, hace raquítica nuestra propia existencia. Que todos sean uno para facilitar la misión testimonial frente al mundo. Ser uno es el instrumento para que el mundo crea cuando somos enviados, dice el Señor. Ser uno es lo que expresa la gloria de Dios en Jesús. Ser uno es que conozcan el amor de Dios y el de Jesús. Qué tremendo mensaje este, que no es de ahora.
es del siglo I. No es que viene para nosotros hoy, viene para la Iglesia del Señor de todas las épocas. Este es mensaje del Señor y es precioso. ¿Cuánto le ha costado a la Iglesia en el siglo I? ¿Cuánto le ha costado en el siglo II, en el siglo XVI? ¿Cuánto nos cuesta hoy ser uno? Quizás antes de la cena del Señor le podemos decir al Señor que nada ni nadie, Señor, me bloquee a mí. Antes de pensar en otro, yo quiero pensar en mí. Señor, que mis hermanos también, que todos juntos podamos crecer en este ser uno, porque es la voluntad tuya y porque es la forma en que la Iglesia del Señor, acá y en todas partes, debe servirle a Él. Padre, Jesús hoy me habla a mí, también a mis hermanos y a mis hermanas. Sigue hablándole a hermanos y hermanas en otras partes del mundo. No solo porque a veces yo puedo no actuar esto, sino porque, aunque lo estuviera haciendo, debo imitar la unidad entre nada menos que tu gloriosa persona y Jesús. Padre, deseo trabajar esta unidad desde mi insuficiencia, desde mi condición de persona pecadora, pero posibilitada por Jesús, en el aquí y en el ahora. ¿Cuánto me falta, Señor? ¿Cuánto me falta? Pero qué lindo desafío, qué bueno es poder pensarlo. Pienso en un mundo que debe creer, Señor. Pienso en cómo puede fluir el Evangelio. Despierta en mi mente nuevas posibilidades, de verdad, Señor, que pueda verlas. Sana en mí emociones que no me hagan bien. Recupera en mí la fuerza que mi cuerpo necesite para poder hacerlo. Pon en mí una visión renovada de cómo hacerlo mejor cada día. Y en aquello en que tú me hayas permitido hacerlo bien, gracias, Padre. Gracias. Por aquellos hermanos que lo hacen tan bien, gracias, gracias, gracias. Pero genera en nosotros aún mejor calidad de esta actitud de ser uno. Y ahora, querido Padre, al recordar la mesa en que Jesús deseó estar con sus discípulos, permíteme compartirla también y estar junto a Jesús con esa disposición de ser un cuerpo con Él y con los que compartimos este soberbio momento. Pienso en tu iglesia alrededor del mundo, Señor. En otros lugares, no solamente en la nuestra aquí, sino en otras partes. Y pedimos lo mismo para esta tu iglesia. En un mundo fracturado por el odio, por las guerras, por las divisiones, por los poderes sin control, por el deseo sin límite, por tantas cosas feas. Permítenos iluminar una esperanza a través de este desafío de Jesús. Que todos seamos uno. En el nombre de aquel que, unido contigo, quiere vincularse a nosotros cada día más y ser el factor de vínculo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.